La persona puede pensar que sí, se me está cerrando el pecho, me va a dar un infarto y voy a morir. El cuerpo, inicialmente por esta señal que es disparada normalmente y se despierta tu sistema simpático. El ataque de pánico médicamente se define como episodio repentino de miedo o ansiedad intensos y síntomas físicos, basado en un peligro aparente y no inminente. Pero, ¿en realidad entendemos qué abarca esto? ¿Cómo puedo saber si tengo un ataque de pánico o ansiedad descontrolada? Descúbrelo en este video. Bienvenido, doctor. ¿Qué es el ataque de pánico? El ataque de pánico es una condición, es un trastorno. Ya vamos a ir viendo la diferencia con enfermedad, pero es un trastorno. Quiere decir que en un momento se detona, que tiene unas características en el que una persona puede llegar al grado extremo de ansiedad. Este grado extremo de ansiedad se manifiesta físicamente y mentalmente. Entonces la ansiedad es, nosotros le llamamos síndrome, grupo de síntomas y de signos que llega a un grado extremo. Si tú hicieras una escala de gravedad del 1 al 10, el ataque de pánico sería el 9 o 10. Estos síntomas físicos son generalmente aumento de la frecuencia del corazón, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial, dilatación de la pupila, piloerección y molestias somáticas múltiples, molestias como dolor en el pecho, por ejemplo, un fuerte dolor en el pecho o una sensación de ahogo, como que no pasaría aire. Tanto es así que las personas que lo están padeciendo sienten que esto es una cosa muy física y muy posiblemente van a morir por esta molestia física. Si tienes un dolor en el pecho, es otra característica del ataque de pánico. Y como te decía, los componentes mentales, ¿no? Algo terrible va a pasar, me voy a morir, no salgo de esta, necesito auxilio inmediatamente. Entonces es una gran crisis que se detona muy rápidamente. Apenas empieza, a los 10-15 minutos está en el punto más alto de la ansiedad y se va a demorar 1 hora en bajar. Ahora, según la clasificación americana, se llama crisis de ansiedad o crisis aguda de angustia, porque se llega a generalizar tanto los nombres, digamos, de la clasificación psiquiátrica que las personas lo usan no de modo correcto. Todo el mundo empezó a usar ataque de pánico para cualquier cosa, entonces nuevamente se le cambió de nombre a crisis de angustia, un estado de gran ansiedad. La diferencia entre ansiedad y miedo, porque uno dice, seguramente si a mí me ha tocado vivir una situación de mucha tensión, de algo que amenaza la vida, el terremoto que hubo aquí, tuve mucho miedo. Entre la angustia y el miedo, la única diferencia en realidad es que el miedo sí tiene una causa que lo origina. Lo mismo sin causa, angustia. Biológicamente, ¿cómo se desencadena el ataque de pánico? ¿Cómo se produce dentro de nuestro cuerpo? Igual que cuando se te produce miedo, ¿no es cierto? Sino que no vemos la amenaza. Cuando va a haber miedo, cuerpo y mente se preparan para escapar. Porque de repente, y muchas veces de la nada, incluso estando durmiendo, se produce una fuerte reacción del sistema nervioso simpático, que es el que se activa cuando tú tienes que defenderte de alguna amenaza externa. Entonces se presenta una gran activación simpática y la persona se pone en gran alerta, ¿no es cierto? Todo eso que te decía, el aumento de las frecuencias respiratoria, cardíaca, se abre la pupila y todo esto es para poder defenderte de la amenaza. El problema es que en el ataque de pánico no hay amenaza. No hay una amenaza visible al menos. La persona puede pensar que sí, se me está cerrando el pecho, me va a dar un infarto y voy a morir. El cuerpo, inicialmente por esta señal que es disparada normalmente y se despierta tu sistema simpático, despierta en el cerebro también una activación muy potente, como que te estuvieras defendiendo. ¿El ataque de pánico puede estar relacionado con alguna enfermedad?
me parece correcta y adecuada tu pregunta porque muchas veces la persona llega, ¿no es cierto? Y dice, me voy a morir, me va a dar un infarto. Llega a la emergencia de un hospital, me duele el pecho, siento ahogo, no puedo respirar, siento que me muero. Entonces la persona que le atiende le hace un electrocardiograma y le dice, no, usted no tiene nada, su corazón está muy bien. Y la persona dice, ¿cómo no tengo nada? Mi corazón está bien. El médico no está reconociendo que él tiene una enfermedad. Nosotros le llamamos trastorno, Romina, porque no sabemos exactamente el origen y muchas veces los orígenes son multifactoriales. Cuando tú tienes una amigdalitis, la causa es una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico. Pero cuando tienes esto no sabes de dónde viene. Entonces, como las causas son múltiples, preferimos no darle el nombre de enfermedad, los médicos psiquiatras, sino de trastorno, porque hay una conjunción, se juntan múltiples causas. Entonces, es el equivalente así entendido de una enfermedad. Con todas estas características del ataque de pánico, ¿qué consejos nos podría dar para controlar un ataque de pánico? Es muy difícil controlar un ataque de pánico. Hay que diferenciar de un buen susto y hay que diferenciar de la ansiedad general. Como te decía, esto es una crisis que se desencadena muy rápidamente y que llega a su clímax en 10, 15 minutos, permanece así un momento y luego desciende. Naturalmente, esa es la curva. Cuando una persona tiene su primera crisis de pánico, no a todo el mundo le da entre el 1 y el 5% de la población en general puede tener una crisis así, es decir, donde hay 100 personas, al menos 5, donde hay 50, entre 2 y 3. Eso quiere decir que si en un paralelo hay 25 alumnos, a lo mejor 1 o 2 personas pueden haber experimentado esto o van a experimentar esto alguna vez en su vida. Entonces, cuando te da la primera vez es muy difícil controlar y muy seguramente necesitarás una ayuda y por tanto requiere atención especializada. La atención especializada la damos los médicos psiquiatras. No es un problema neurológico, no es un problema psicológico solamente, también es, pero es un desbalance bioquímico. No todas las personas pueden tener esto. Y enfocándonos más en la ansiedad, ¿hasta qué grado puede afectar esto en nuestro diario vivir y en qué punto deberíamos considerar visitar a un especialista? Todo el mundo tenemos cierto grado de alerta para nuestro diario vivir. Tú vas acercándote a la vereda y cuando te toca cruzar la calle, una calle que esté muy concurrida, tú te pones más alerta y miras a los lados, al semáforo, a las personas, a los carros, para cruzar. Te das cuenta si fueras caminando con una extrema serenidad, seguramente te atropellan. Entonces, tener un grado de alerta y por tanto en algún punto de ansiedad puede ser normal, ¿no? Si estás en una situación de peligro, ¿cuándo se vuelve anormal? Cuando no hay esa situación de peligro o tú interpretas esa sensación de peligro y tu respuesta es demasiado elevada. Tengo que dar una conferencia, tengo que presentar una lección en el colegio. Es buena razón para ponerse algo nervioso, pero no en un estado en que ya no lo puedas controlar. Entonces, la ansiedad es un síndrome que se presenta muchas veces sin contexto, sin relación con el estímulo. Alguien le ve a una araña y hace una crisis de ansiedad. Eso es una fobia. Entonces uno dice, pero la araña no le hace nada. Pero esta persona está respondiendo desproporcionadamente. Alguien puede tener una ansiedad que está un poquito más allá de lo normal, de la base. Y puede vivir con esa ansiedad. Eso se llama trastorno de ansiedad generalizado. No te estorba tanto, pero sí es agotador, ¿no? Pero cuando ya tienes crisis de angustia o ataques de pánico seguido, más de 2, más de 3, ya eso estorba, ¿no? Y entonces generalmente no regresas a estar tranquilo como había sido antes, sino te queda cierto grado de ansiedad y estorba, perturba tu día a día. ¿Cuándo consultar?
cuando ya esté perturbando tu día a día un estado de nervios, un estado de inquietud, de pequeña angustia, de ansiedad. Cuando ya tú sientes que esto te perturba y dices, ve, en esta semana 3, 4 veces no me sentí cómodo, me sentí muy nervioso. Así no haya un ataque de pánico, debe ser. Pero cuando ya hay un ataque de pánico, no esperes del segundo. Porque la persona se queda con mucho miedo. Es tan impactante que se queda con mucho temor. Con el confinamiento y la pandemia, considero que deben haber incrementado los niveles de ansiedad en el Ecuador. ¿Conoce, doctor, si se han desarrollado programas para entender a eventos donde se pueda tratar estos problemas y tal vez a gente con bajos recursos económicos? A ver, efectivamente, todos los trastornos adaptativos, es decir, cambiar de una situación de esta forma de vida a esta otra forma de vida, implica la necesidad de adaptarse, hacer cambios, aprender habilidades. Desde el simple hecho de aprender a lavarse bien las manos es aprender una habilidad, ¿no es cierto? No se diga el convivir en un estado de confinamiento y los cambios que se produjeron y se siguen produciendo. Efectivamente, hay mucha emergencia, se ha visto muchísimas alteraciones que modifican, que perturban la salud mental. La primera es la ansiedad. La segunda es la depresión. Ha crecido mucho la demanda de estos servicios y todos los esfuerzos que yo he conocido son esfuerzos que han buscado articularse, pero han resultado insuficientes. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo de teleasistencia a estos problemas desde la Universidad Católica. Yo soy profesor de medicina. Sin embargo, no alcanzábamos a cubrir la demanda, ¿no? Y lo que tú dices, para muchas personas, como siempre, las personas de más bajos recursos son las que más sufren porque tienen menos acceso. Entonces, nosotros hacíamos telemedicina por Zoom. Ya sabes que los niños no pueden comunicarse con sus escuelas, los papás, los niños, las personas comunicarse para esto. Entonces, yo creo que ha habido, ¿no? Tarde algún intento del Estado, pero no ha podido cubrir la necesidad. Y no hay programas sobre esto, porque sí hay muchos programas correctos sobre cómo debemos reaccionar frente al virus con todas estas medidas. Sin embargo, no tenemos pues mucha idea de cómo paliar estas alteraciones que no son comunes. La gente no sabe qué le está pasando en muchos casos. Tuve el caso de una paciente que sus hijos salieron a hacer una cosa que ella misma les pidió y entraron y pues no respetaron el protocolo de dejar la ropa en un lugar que tenían destinado. Ellos dijeron, pero si no nos bajamos del carro, solo recibimos el encargo abriendo la ventanilla y esa entró en una funda y tal, sin bajarse del carro. Pues la angustia de la señora llevó a que apenas los hijos se sacaron la ropa, ella quemó la ropa. Hasta ese punto puede llegar esta pérdida del control. Para finalizar, quisiera saber si nos puede regalar un mensaje. Me da mucho gusto haber podido participar contigo en esta entrevista porque estás topando un tema que es muy común, muy común. Entonces, que las respuestas de ansiedad hayan sido las respuestas que hayan gobernado un poco en este tiempo, ¿no? Las respuestas ansiosas de una persona que tiene, como te decía, del temor normal de cruzar la calle mirando a los dos lados a uno muy incrementado y por tanto muchas veces no racional. Otro hijo decía, mi mamá ha empezado a limpiar con cloro las rejas de afuera. Entonces uno dice, ¿y es buena medida o no? No importa, puede ser, ¿no? Porque ella decía, es que pueden pasar tosiendo por la vereda. Si tú no vas y coges, no habrá problema, pero si ella limpiaba, está bien. El problema es si lo hace con ansiedad, porque eso le está generando un malestar psicológico, un malestar emocional. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante, Romina, es poder hablar del asunto, poder conversar, poder expresarse y desahogar cómo me estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, si estoy durmiendo como siempre, si estoy comiendo como siempre, si no estoy más irritable de lo normal, si me puedo concentrar. Todo eso son síntomas que alertan sobre estados de alteración
Entonces me parece que sin la presencia incluso de alguien técnico, se pueden generar grupos. ¿Y qué se puede hacer? Me parece que así como tenemos ahora clases en Zoom, me parece importantísimo que alguien genere, por ejemplo, un grupo, no para reunirnos a hablar de las materias, sino de me he sentido así. Sí, me he sentido de esta manera, me he angustiado, no estoy pudiendo dormir igual, estoy más irritable, me peleo más con mis papás. Todo eso puede ayudar para entender en qué grado estamos manejando esta respuesta, porque el miedo es una respuesta normal, pero se puede volver desproporcionada y se puede volver descontextualizada y ahí ya afecta. Gracias, doctor. Creo que esta información nos va a ser de mucha utilidad a lo largo de las etapas que llevamos en nuestra vida y quería agradecerle por esta entrevista que acabamos de tener. Me da muchísimo gusto, te mando un abrazo y un agradecimiento por tu entrevista y que ustedes sigan haciendo esto que significa un poco entender más allá de las aulas nuestra sociedad. Que pasen una buena tarde. Igualmente, doctor, muchas gracias. Chao, Romina.